Identifico eso con lo que ha sido la tradición electoral venezolana, ¿no? Y qué implicaciones trae eso para Mira, la transparencia del proceso, implicaciones ninguna, porque nosotros tenemos algo mucho más seguro, que es la identificación biométrica. Pero aquí lo importante es por qué se eliminó la tinta. Se elimina la tinta, no nos olvidemos, Vladimir, el año pasado la Universidad Central de Venezuela se negó a hacer, porque ellos eran los proveedores del Consejo Nacional Electoral de la tinta, se negó a venderle al Consejo Nacional Electoral la tinta indeleble. Esa fue una razón principal. ¿Y no hay más nadie que haga la tinta, te dicen? Aquí en Venezuela era nuestro proveedor supuestamente confiable, ya no lo es, ya no es proveedor, porque tú no puedes confiar en un proveedor que cuando quiere te vende y cuando no, en un evento tan importante como es un proceso electoral. No quisieron proveer la tinta para la elección, pero el segundo razón también muy importante es que tú lo debes recordar muy bien, como lo recuerda toda Venezuela, esos 4 meses de violencia cruenta, donde grupos antidemocráticos pretendieron suspender por la vía de la violencia la elección y metieron violencia y amenazas a todas las personas que fuesen a votar. Y no eran cuentos porque todos vimos cómo eran capaces de quemar seres humanos. Entonces hubo amenazas a vecinos, a personas que si los veían con el dedo, que habían ido a votar, marcaron las viviendas de personas que habían manifestado su deseo de ir a votar, marcados. No en un sector, recibimos muchísimas denuncias en relación con eso. Entonces también al final terminó siendo una medida de protección para evitar que las personas que hubiesen ido a votar pudieran ser identificados y ser objeto de esa violencia despiadada. Ahora, tú sabes que se desató en Venezuela. La violencia no ha sido privilegio de un solo sector. Aquí ha habido violencia en muchos sectores. Y, por ejemplo, una expresión de violencia en procesos electorales ha sido la presencia de motorizados instigando, hostigando, claro, atemorizando a los electores. Como Ese tú día hay bien garantía lo dices, de que no van a estar como tú bien lo acabas de decir, los motorizados, tú no puedes decir de quién son, bueno, porque las denuncias han sido múltiples y bueno, tú muy bien sabes que son de colores múltiples. Entonces, pero a lo que yo me estoy refiriendo, que es diferente al día de la elección, unos motorizados que puedan estar, como dices tú, si ese fuese el caso, atemorizando. Otra cosa son las amenazas de muerte que recibieron las personas que querían ir a votar y que fueron a votar para el 30 de julio, refiriéndome a tu pregunta en relación a la tinta. Para este proceso electoral las amenazas han sido bastante menos, pero sí ha habido ciertos temores de que personas violentas, que todavía las hay, personas que yo diría tratando de impedir la votación por métodos antidemocráticos, pudieran tomar ciertas represalias por sus propios vecinos, porque eso es una cosa ya de vecinos a vecinos. Y de todas maneras, como dije en un principio, nosotros tenemos la identificación biométrica, no se necesita la tinta indeleble, que ya definitivamente la sacamos del proceso electoral. Ese tema de la violencia, hay suficiente información y documentación sobre hechos que han ocurrido, donde incluso se ha señalado que el propio Plan República no ha evitado agresiones a electores o a candidatos o a testigos por parte de factores de esta naturaleza. Te voy a decir, y de hecho incluso ha habido denuncias en procesos pasados de casos, por ejemplo, donde miembros del Plan República han expulsado testigos de algunos partidos. Mira, te voy a decir, si quieres hablar de violencia, te voy a decir, no hay violencia real y verdadera mayor que la cruenta violencia que se desató con la Asamblea Nacional Constituyente el año pasado. Y de eso sí es verdad que no son cuentos. Tuvimos más de 200 máquinas de votación quemadas allí. Tuvimos agresiones en contra de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Te voy a hacer entrega de unos cuadernos que tenemos que están en la página del Consejo Nacional Electoral. Son extraordinaria información para los electores y las electoras en general sobre el sistema de garantías electorales, lo que significan las auditorías, lo que es la ampliación de las garantías con los acuerdos,
mitos y realidades del sistema electoral, nuestro programa de acompañamiento y a esto que me quiero referir, la violencia desatada el año pasado, donde golpearon a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Cualquier violencia obviamente es condenable. Condenable. Cualquier violencia, la violencia desatada en contra del funcionariado electoral fue bárbaro. Fueron héroes y heroínas los que mantuvieron el proceso electoral el 30 de julio. Golpearon operadores, quemaron casas de funcionarios electorales, vehículos. Entonces, sí, ha habido violencia, una violencia extrema que pero ojalá no de un nunca solo lado, más. Tibisay, ese es el problema. Lo importante es ver la violencia en su conjunto. Por ejemplo, el caso del diputado Teodoro Campos, que fue agredido en un acto electoral de Henry Falcón. Yo no sé si esas personas siguen detenidas, en fin. Tendrías que averiguarlo, pero claro, por ejemplo, lo que quiero decir es que la violencia ha estado presente en el conflicto político y la han practicado de los dos sectores. Pero nos estamos refiriendo, aquí no hay bando, esto es una violencia contra una institución, que es distinto. Seres humanos, cualquier violencia es condenable, estamos de acuerdo. Ahora, pero mucha gente también duda, fíjate tú, sin justificar por ello la violencia, ojo, que quede claro, mucha gente duda de la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral. Ese es un problema, digamos, puede ser de imagen o de realidades. Puede ser un problema de lo que la persona quiera creer, Vladimir. El Consejo Nacional Electoral no es una organización política que pretende subir en las encuestas, que está pendiente de subir y bajar en las encuestas, o hace algo para que lo quieran, te dejen de querer, o para que tengas algún dividendo o alguna cosa. No, nosotros actuamos indiferentemente si es que la gente va a creer en ti, si te quieren o no te quieren, de acuerdo a la Constitución, lo que está en la ley, en el marco jurídico venezolano. ¿No se han preocupado de hacer una encuesta para ver cómo ve la gente al CNE? Si la gente no le gusta las decisiones del Consejo, no les gusta. Lo que tú no puedes pretender es que cuando el Consejo Nacional Electoral toma una decisión que no te gusta, al Consejo es malo. Cuando la decisión se adecúa a tus propios intereses, bueno, ese Consejo no está tan mal. Entonces, bueno, por eso te digo, el Consejo no es para las encuestas que trabajamos para las funciones constitucionales y legales que tenemos. No nos podemos quedar en un solo tema, hay muchos temas para esta noche. Tenemos que ir al corte y te dejo otra pregunta, y tiene que ver con el adelanto de las elecciones y la entrega del gobierno.